Estimados presentes, un saludo cordial a todos. Como estudiante, Adriano Ronald Santiago García Pinedo, del tercer año de Colegio José Gálvez Barrenechea, Uchiza, Ugel Tocache, me presento en la categoría C, disciplina, monólogo, titulado Futuros del Bicentenario. En ese sentido, es oportuno reflexionar sobre la esclavitud de hace siglos que viene sufriendo nuestra sociedad peruana. Conocer la historia nos permitirá no repetir e impulsar el futuro de los ciudadanos pacíficos, solidarios, emprendedores y prósperos. Como futuros del Bicentenario, debemos conocer mínimo la historia de los últimos 200 años. Suceso importante, la proclamación de la independencia. Lograr nuestra independencia no fue fácil. En el accionar de nuestros héroes peruanos se perdieron muchas vidas. Se acabó nuestra cultura ancestral. Nos quedamos con la cultura extranjera, dominado por los españoles. Con ellos se asentó la esclavitud, desigualdad y pobreza. Perú, pueblo esclavizado por los españoles, donde nuestros afrodescendientes e indígenas eran privados de su libertad, y donde eran los españoles criollos los que tenían todos los privilegios y poder de dominio a los antiguos peruanos, y ellos no podían hacer nada para detenerlos y solo soportaban el sufrimiento y la esclavitud, hasta que llegaron San Martín y Bolívar, quienes proclamaron la independencia. Nosotros, como futuros del Bicentenario, seres del siglo XX1, debemos crear estrategias innovadoras para no ser esclavos modernos. Eso pasa por prepararnos a conciencia con las últimas herramientas tecnológicas educativas. La suma de peruanos esclavos nos permite estar condenado a vivir en el abandono y subdesarrollo familiar e institucional. Es hora de romper la cadena de esclavitud, aquí y ahora. Gracias.